la mayoría de estas escuelas posmodernas, de alguna manera, son la versión de izquierda de Nietzsche. O sea, son las lecturas izquierdistas de Nietzsche, de alguna manera. Que era un antihumanista total, ¿cierto? Y este humanismo quizás podría ser comparable, y corrígeme Luis Diego si me equivoco, el concepto humanista acá sería casi intercambiable con modernidad. Y por eso esta idea de posmodernidad sería justamente esta visión antihumanista. Y nosotros hemos tocado, y probablemente vayamos a hacer algún programa pronto sobre metamodernidad, que es esta idea de síntesis entre modernidad y posmodernidad. Y como buenos modernos o metamodernos, nos gusta la etiqueta. Entonces, ahí un poco tratar de categorizar esta idea de un Foucault o de una escuela francesa que le agrega conceptos libertarios y no solo liberales de izquierda. Entonces, ahí te escuchan uno de tus videos la idea de liberal libertario de izquierda, para contrarrestarlo con el liberal libertarianismo típico de... Tan de moda que se ha puesto en Chile y en Argentina, bueno, y en gran parte de Latinoamérica, últimamente con pensadores que son auténticamente liberal libertario, que siguen una escuela quizás del Partido Libertario Norteamericano, ¿cierto?, de Rothbard hacia adelante, pero también ha sido, tanto el liberalismo como el libertarianismo, una etiqueta para ocultar muchas veces un capitalismo conservador, un paleo libertarianismo. Ahí sé que hablabas, ¿cierto?, de la etiqueta neoliberal, y de alguna forma en Chile, sobre todo por la historia vinculada que tenemos con el mundo de los Chicago Boys, en general el mundo de Chicago Boys lo ha potenciado mucho más el mundo conservador. Creo que en Chile se conoce como Chicago gremialista, el fusionismo, ¿cierto? Que es como nuestro fusionismo criollo de alguna manera. Entonces, ahí ahondar una crítica que viene de ese mundo, particularmente hacia Foucault, que tiene que ver, o hacia estos pensadores de izquierda, que son una renovación del marxismo, que vienen de una línea como que por haber militado 2-3 años en el Partido Comunista, algunos como Foucault, ¿cierto? Tendrían un esencialismo marxista, y toda la teoría posterior que se le adornaría sobre temas culturales, de sexualidad, de género y todo, tendrían que ver con una lógica marxista que nunca podría escapar de eso, que es la idea central en tipos como Laje, o incluso la crítica de libertarios como Axel Kaiser, que se hace a ese mundo de izquierda. ¿Qué podría responder quizás a esos libertarios liberales fóbicos, ¿cierto?, de toda esta izquierda francesa, que incluso la odian más que los marxistas ortodoxos, neomarxistas estilo Gramsci, ¿no? Creen que al haberse metido en el tema de la cultura, justamente desarrollan una tesis, bueno, como lo que se conoce, ¿cierto?, como marxismo cultural. ¿Qué podría responderle a ese mundo? Que me imagino que tiene que ver también con la pregunta que hizo Matías. Sí, a ver, es una pregunta muy amplia. En principio yo diría, es difícil hablar de la filosofía francesa contemporánea porque la verdad que los filósofos son muy distintos. No es lo mismo Foucault que Deleuze, o que Guattari, o que Althusser, digo, todos son completamente distintos y en general suele colocarse en bolsas. Esto yo lo veo mucho, sobre todo en los críticos, ¿no? Cuando se hacen críticas por derecha, yo soy muy atento a las críticas, escucho todas. Sobre Laje particularmente o sobre Kaiser, yo no he leído sus libros, o sea, puedo opinar por ahí sobre intervenciones que leí en los medios o sobre algún video que vi, o sea que son intervenciones quizá un poco superficiales, pero yo tengo la impresión de que cuando se aproximan a Foucault, Laje me parece que lo ha leído un poco más, ¿no? Me parece que Laje lo ha leído, de hecho, por ejemplo, noto que toma un concepto como el de biopolítica. Él habla de la biopolítica en relación con la crítica del aborto, hace una lectura que es de derecha de Foucault, que bueno, Foucault mismo decía que su propia filosofía era una caja de herramientas y que podía ser utilizada en cualquier sentido, así que quizás Foucault estaría de acuerdo en que lo usen por derecha, digamos, pero quiero decir, me parece que Laje lo ha leído, por lo menos, ¿no? Kaiser no sé si lo ha leído, la verdad, yo escuché intervenciones de él que no me parecen muy interesantes, me parecen muy superficiales. Hablar de Foucault como marxista es no haberlo leído. O sea, Foucault siempre tuvo básicamente un vínculo tremendamente crítico con el marxismo. De hecho, los marxistas siempre han sido quizá los más críticos de Foucault, en Francia particularmente, digamos, ¿no? Entonces, no, a ver,
a ver, Foucault leyó a Marx, pero Foucault no fue marxista, eso está clarísimo, y fue muy anticomunista. Lo que sugiero es que lean su texto biográfico que lo escribió Didier Ribon, que se reeditó hace poquito, que se llama Michel Foucault, creo que es la mejor biografía de Foucault, la editó Cuenco de Plata, acá en la Argentina, hace poquito, y la verdad que ahí queda clarísimo, con testimonios, con referencias, que Foucault era claramente anticomunista y tuvo siempre un vínculo muy conflictivo con el partido y con Marx, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sobre el tema de esta noción de, como de marxismo cultural, yo no termino de entender exactamente qué es el marxismo cultural, que es algo así como una aproximación a la cultura por fuera de valores humanistas, es una aproximación a la cultura por fuera de valores conservadores. Yo la verdad que no sé exactamente a qué uno se refiere, ¿no? Me parece que no, incluso también lo que veo cuando hablan de marxismo cultural asocia mucho a la escuela de Frankfurt con la filosofía de Foucault, y la verdad es que Foucault no fue frankfurtiano, de hecho, la verdad que no hay muchos vínculos entre Foucault y Marcuse, diría más bien Foucault fue muy crítico del freudomarxismo, muy crítico. Toda la visión de Foucault en relación con el poder es absolutamente crítica de la teoría de la emancipación, ¿no? Marcusiana. Entonces, Foucault no tiene nada que ver ni con Marcuse, no tiene nada que ver con Walter Benjamin, no tiene nada que ver con Adorno. O sea, yo lo que veo son como alineamientos muy, por ahí soy un poco duro, ¿no? Que son producto de la ignorancia, que no han leído a Foucault. Entonces, a mí me parece que si se animan digamos, a leer a Foucault, si se animan a leer sus textos, van a ver que han construido una leyenda porque han leído textos sobre Foucault, pero no han leído a Foucault. A veces pasa eso, cuando se lee sobre Foucault un manual de Foucault o alguien que trata de sesgar su pensamiento en una dirección, se cometen esos errores, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo justifique todo lo que dijo Foucault, digo, es el pensador que más estudié, pero no estoy de acuerdo con todo lo que él plantea, y en mi tesis marco también ciertas lecturas particulares, o sea, yo hago una lectura de Foucault, hay un montón de lecturas de Foucault, hay lecturas más de izquierda de Foucault, hay lecturas anarquistas de Foucault. Mi lectura es una lectura liberal progresista, esa es mi lectura. Si uno tiene que ponerle como una etiqueta, digamos, yo trato de hacer una lectura liberal progresista, socialdemócrata moderna, yo no soy un socialdemócrata antiguo, digamos, yo creo en el mercado, entonces yo tengo una lectura mucho más moderna. ¿Es una lectura quizá original para América Latina? Sí, porque la verdad es que en América Latina lo que ha habido en los últimos tiempos es una hegemonía de lecturas muy de izquierda de Foucault. Yo creo que se lo ha leído demasiado a la izquierda de Foucault, cuando Foucault fue muy crítico de la izquierda en muchos aspectos. Entonces, me parece que, vuelvo un poco, digamos, a lo que planteaba Lucas, me parece que las posiciones tan de derecha, a veces están cegadas por un personaje que han construido, es como una leyenda negra en torno a Foucault. Y la verdad que lo que yo sugiero es que lean, por ejemplo, un texto como Las palabras y las cosas. Lean La historia de la sexualidad, el tomo 1. Van a ver que critica duramente a Marcuse, se ríe del psicoanálisis, Foucault prácticamente, y critica una teoría que es la teoría de la emancipación sexual. Foucault no creía en la teoría de la emancipación sexual. O sea, fue muy crítico. Entonces, quiero decir, hay que ser un poco más sutil, ¿no? Hay que leer esos textos con mayor sutileza. Y bueno, yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, estoy un poco como haciendo una visión macro, digamos, ¿no?